Mi hijo, ateo y alcohólico, recibe un milagro tras mi oración a la Santa del Carmen. Ana, una madre con más fe que dolor, se aferraba a su rosario cada noche, suplicando a la Virgen del Carmen que iluminara la vida de Daniel. Él, su hijo, ya no era el niño risueño que corría por la casa. Con solo 25 años sus risas se habían convertido en ecos distantes, ahogadas por el ruido del alcohol y la soledad. En su mente, la fe de su madre era una broma, y la Virgen, una sombra más en su vida sombría. Era un viernes fatídico. La lluvia golpeaba el suelo como un tambor triste, creando charcos que reflejaban luces de neón en las calles. Daniel buscaba alivio en una botella, tragando tragos de vodka como si fueran agua. Vio las sombras de las personas pasar. Todo era un blur. La noche se tornó oscura y las risas se convirtieron en susurros lejanos. En un instante de locura se encontró al borde de un abismo. Con el corazón latiendo errático, sus ojos se cerraron y la última imagen que tuvo fue la de su madre, rezando con fervor, con las manos temblorosas y el rostro surcado por lágrimas. Despertó, no en una cama, sino en una especie de limbo. Una luz celestial lo envolvía, y en el centro una figura resplandeciente. Era la misma Virgen del Carmen, que su madre veneraba con devoción. «He venido a guiarte», le dijo, con una voz que resonaba como un eco en su mente. Daniel sintió un nudo en la garganta. Su escepticismo tembló frente a la insistencia de aquel encuentro. «Tu vida puede cambiar», añadió la figura. Aquella experiencia lo dejó desconcertado, como si una tormenta de emociones arrasara con su apatía. Al volver a casa, el joven no se atrevía a contarle a Ana lo sucedido. Pero su mirada cambió. Empezó a cuestionarse. ¿Era posible un milagro? ¿Podría la Virgen del Carmen ser real en su vida desmoronada? Sin embargo, en medio de este torbellino de nuevas creencias, apareció Javier, un viejo rival de su madre, un hombre que siempre había despreciado su devoción. Era un hombre de mirada fría, con secretos que olían a traición. «¿Sabes que la Virgen no es lo que te han enseñado?», espetó, con una sonrisa que era todo menos amistosa. Ana, que escuchaba detrás de la puerta, sintió cómo el miedo le atravesaba el pecho. ¿Qué sabía Javier que ella no? El aire se volvió pesado y una revelación flotó entre ellos. Había un secreto antiguo que ataba a Ana con la Virgen del Carmen. Lo que comenzó como una búsqueda de redención para Daniel, pronto se convirtió en una travesía de secretos y revelaciones que los empujaba al límite. Daniel luchaba entre la fe recién descubierta y las viejas tentaciones, y Ana entre su amor maternal y los secretos que podrían romper la conexión entre ambos. En una noche oscura, con el eco de las palabras de Javier resonando en sus mentes, se encontraron atrapados en un laberinto. La promesa de un milagro se enfrentaba a la amenaza de la verdad. ¿Lograrían encontrar el camino de vuelta antes de que todo se perdiera? La respuesta pendía como una nube de tormenta en el aire, dejando una inquietud latente. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacer una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso.
Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La promesa de un milagro se enfrentaba a la amenaza de la verdad. Mientras Daniel luchaba con sus demonios internos, la tensión crecía como un volcán a punto de estallar. Esa noche, el eco de las palabras de Javier resonó en su mente. La Virgen no es lo que te han enseñado. Retumbaba una y otra vez, como una advertencia que no podía ignorar. Ana, tensa, se asomó un poco más, intentando escuchar la conversación entre su hijo y su rival. La desconfianza se filtró en su corazón. Quizás Javier sabía de algo que ella había mantenido oculto por años. El ambiente se volvió espeso, como si el aire cargado de secretos hubiera tomado forma palpable. ¿Qué poder guardaba su conexión con la Virgen del Carmen? Sus pensamientos se entrelazaron con inquietud. De repente, un golpe sordo resonó en la puerta. Una sombra se proyectó en la entrada. Era doña Clara, la vecina anciana, conocida por su sabiduría y a veces por hablar de más. Su rostro reflejaba preocupación extrema. —¡Ana! ¡Urgente! —gritó, y la voz de Clara congeló el aire en la habitación. —¿Qué sucede? —preguntó Ana, sintiéndose súbitamente vulnerable. —Tu hijo está en peligro. Una figura oscura lo sigue. He visto cosas y no prometen nada bueno —dijo Clara, cada palabra marcada por un profundo temor. El nudo en la garganta de Daniel creció, una mezcla de incredulidad y creciente ansiedad. Clara lo miró fijamente, como si tratara de atrapar la atención del joven. No tengo tiempo para explicarte. Solo escúchame. La Virgen del Carmen está contigo, pero también lo está el opuesto, el alma de alguien que no ha encontrado paz. Está buscando la tuya. Hay un equilibrio. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo creía que tenía sentido, pero aquello era surrealista. ¿Querías decir que la Virgen y lo opuesto? ¿Qué estás diciendo, Clara? Cuestionó, mientras una sombra parecida a una nube oscura cruzó su mente. Con un temblor en la voz, la anciana continuó. Hay secretos en tu familia, Daniel. Cosas de las que no tenía que enterarte. El pasado pesa más de lo que crees. Tu conexión con la Virgen es solo parte de un hilo más oscuro. No está claro si te protegerá o si te arrastrará, si pagará la deuda de otro. Cada palabra de Clara dejaba una estera de confusión e inquietud en el aire. Ana sintió que su estómago se encogía. ¿De qué hablas, Clara? Pero antes de que pudiera obtener respuesta, un grito desgarrador rompió la oscuridad. Vino de la sala, un sonido que rasgaba el alma. Corrieron hacia el ruido. Allí, en el suelo, estaba Javier, convulsionando. Su rostro, generalmente inescrutable, estaba distorsionado en un horror absoluto. ¡La sombra! ¡No! ¡No puede ser! Aulló, sus ojos abiertos como platos. Llenos de terror, el cuerpo de Javier dejó de moverse. Y de repente, el silencio llenó la habitación. Los tres se quedaron paralizados. El aire se detuvo. El tiempo pareció desvanecerse. La revelación era clara.
Algo oscuro había comenzado. Un hilo de destino que unía a Daniel, su madre y Javier, pero también a secretos que jamás deberían haber salido a la luz. ¿Qué había realmente detrás de esa religión que todos veneraban? El milagro y la tragedia se entrelazaban como un laberinto. Ahora más que nunca, ambos tenían que enfrentarse a la oscuridad que se había desatado y que amenazaba con consumirlos. Pero ¿habrían perdido ya más de lo que estaban dispuestos a sacrificar? La pregunta quedó flotando, pesando sobre ellos como un secreto mortal. El grito desgarrador de Javier rompió el momento, cristalizando el terror en la habitación. Ana y Daniel intercambiaron miradas llenas de pánico. Sus corazones latían desbocados. Las sombras danzaban a su alrededor, como si la oscuridad misma quisiera tragarlos. ¿Qué había ocurrido con Javier? Lo encontraron convulsionando. Su cuerpo se sacudía mientras él luchaba contra un enemigo invisible. El aire se volvió denso, como si los secretos que circulaban por la casa finalmente hubieran cobrado vida. Clara se acercó a Javier, temblorosa, y con una voz urgente preguntó: ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Las palabras se estiraban, luchando por salir entre el horror. ¡La sombra negra está aquí! ¡Ella quiere llevárselo! ¡Daniel!, gritó con una desesperación palpable. Sus ojos se expandieron ante la amenaza. El joven sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Aquel misterio que Clara mencionó antes se hacía más que tangible. Ana, atrapada entre su instinto maternal y la realidad aterradora, se quedó paralizada. ¿Qué sombra? ¿Qué era lo que realmente estaba sucediendo en su hogar? Respiraciones entrecortadas llenaban la habitación. Y el silencio se tornó pesado. Un velo grueso que oprimía los corazones. Y de pronto, en medio del caos, una vibración comenzó a resonar en el suelo. Un zumbido sutil que se intensificaba, como si el mismo suelo reclamara su atención. Daniel, con los ojos anclados en Javier, sintió que su mundo se desmoronaba. «¡Déjame, mamá!», aulló Javier, y en un instante la habitación estalló en un resplandor frío. Todos quedaron paralizados. La luz iluminó cada rincón, y la figura de la Virgen del Carmen apareció entre ellos, fluyendo con un aura de paz y pavor. La imagen de la Virgen no era la que Ana había venerado toda la vida. Había algo inquietante en su presencia, algo que, de inmediato, hizo que el corazón de Ana se detuviera un instante. «Lo han escondido», murmuró la figura. Su voz resonaba en las cabezas de todos, como si atraviese el tejido mismo de sus pensamientos. El secreto que ató sus destinos está a punto de revelarse. Mientras la luz brillaba con fuerza, Daniel experimentó un torrente de recuerdos. Vislumbres fugaces de una infancia que nunca había comprendido del todo. Cada rayo de luz traía fragmentos de momentos olvidados, risas que se tornaron lamentos. Una sensación de traición recorrió su ser. ¿Había algo que su madre nunca le había contado? «¡No! ¡No puede ser!», exclamó Ana, horrorizada. La imagen de la Virgen comenzó a distorsionarse y el terror nocturno se afianzó. De repente, la figura ya no era un símbolo de protección, sino un vínculo oscuro que los unía a un pasado que susurraba secretos que creían enterrados. Javier dejó de moverse. El temor se transformó en confusión total.
Lo sabía, murmuró. Pero sus palabras se desvanecieron en la bruma del caos. El eco de su voz retumbaba mientras los tres observaban, paralizados, el frágil hilo que se desgastaba entre las revelaciones y la oscuridad. La habitación parecía volverse inestable, como si el futuro colgase por un hilo. Entonces, un dolor punzante atravesó a Daniel. Se tocó el pecho y sintió una mancha cálida. ¿Qué? Balbuceó, mirando la sangre resbalar entre sus dedos mientras la figura de la Virgen comenzaba a desvanecerse, llevándose consigo la luz. «¡Daniel, no te muevas!», gritó Ana, el terror transformando su voz en un grito desgarrador. Todo se oscureció. El grito de Ana se ahogó en el silencio. El último vestigio de fe que quedaba en el aire se desvanecía, y en ese instante, con un solo latido en sus corazones, comprendieron que la conexión que creían tener con la Virgen era más complicada de lo que jamás habían imaginado. ¿Qué secretos se escondían entre ellos? ¿Qué sacrificio estaba pidiendo la oscuridad en medio de su lucha por la salvación? La pregunta quedó suspendida en el aire, latente y amenazante, a la espera de una respuesta que nadie estaba preparado para enfrentar. Claro, estaré encantado de ayudarte con eso. Sin embargo, veo que no has incluido un texto específico para traducir y adaptar. Si me proporcionas el texto que deseas que traduzca y adapte al español, podré realizarlo de acuerdo a tus indicaciones. Por favor, compártelo. El grito desgarrador de Javier resonó en la mente de Daniel como un eco oscuro. La sombra negra está a ti. La luz que había surgido con la aparición de la Virgen del Carmen comenzó a desvanecerse, dejando la habitación en una penumbra inquietante. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una mezcla de terror y confusión que se apoderaba de él. Miró a su madre, en cuyos ojos brillaba el miedo y la desesperación. Ana buscaba respuestas, pero los murmullos de Javier llenaban el aire. «No puede ser. ¿Qué secreto conocías? ¿Qué conexión hay entre nosotros y la Virgen?» El silencio se convirtió en un peso abrumador. La figura resplandeciente de la Virgen se les desvaneció, pero no sin dejar un eco de su voz que vibraba en la habitación. «¡Lo han escondido!». De pronto, una explosión de luz iluminó brevemente el lugar, revelando la figura de Clara, que había retrocedido, paralizada. «¡No hay tiempo!», gritó, su voz cortante atravesando el aire gélido. «¡Mira! ¡Mira en el espejo!». Daniel, obligado por una fuerza que no comprendía, se volvió hacia el espejo que colgaba en la pared. Su reflejo fue reemplazado por una escena aterradora. Allí él mismo, pero no como lo conocía. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos vacíos y oscuros, como si una sombra viviente ocupase su lugar. Sintió que su corazón se paralizaba. «¡Daniel!», gritó Ana, pero su voz sonaba lejana, como si proviniese de otro mundo. En el espejo, una historia que jamás había imaginado se desplegaba. Vio flashes de su infancia, risas en el parque, días soleados y, de repente, la imagen de su madre abrazándolo. Pero en vez de amor, una sombra cernía sobre ellos, una oscuridad que no pudo identificar. «¿Qué es esto?», balbuceó, mientras la confusión se transformaba en pánico. El dolor se convirtió en una presión intensa en su pecho. «¡No soy así!». Una mano fría tocó su hombro. Era Javier, aún temblando, pero en su rostro había un aire de comprensión. «No sabes lo que eres. Tus raíces son más oscuras de lo que imaginas. La Virgen, la sombra,
Son parte de ti. Ana, horrorizada, comprendió. Las palabras de Javier pronunciaron la verdad que había guardado. ¡No! ¡No puede ser! Gritó. Pero las lágrimas se le escapaban. En el espejo, Daniel vio a su padre, la figura que había creído perdida. «Él», murmuró, la conexión brillando como un rayo en su mente. Su padre, un hombre de fe, pero también un borracho. El horror de su legado se apoderó de Daniel. «Esto es mi culpa. Fue un sacrificio», murmuró Clara, acercándose con cautela. «Tu madre lo sabe, Daniel. El secreto de la Virgen está enterrado en sangre. Tú no eres solo hijo de Ana. Es parte de algo más, algo oscuro». La revelación lo golpeó como un martillo. Las palabras reverberaban en su mente, retumbando en su cabeza. Las lágrimas de su madre, las noches de rezo, los milagros que buscaba. Al mirar a Ana, el dolor se hizo palpable en el aire. «¡Mamá! ¿Qué has ocultado?». Pero antes de que Ana pudiera responder, el espejo estalló en 1000 pedazos. El sonido resonó, agudo y ruidoso, como un cristal quebrándose en el silencio. Cada fragmento reflejaba un pedazo de un pasado oculto. Voces del pasado susurraban a través de los restos. Secretos, promesas, traiciones. «¡No!», exclamó Ana, mientras la habitación crujía bajo el peso de los secretos. La sombra ahora estaba aquí, un oscuro vórtice que empezaba a engullirlo todo. El aire se tornó denso y el sonido de sus propios latidos resonó en sus oídos. «¡Estoy aquí!», gritó Daniel, desafiando al vacío. «¡No me llevarás!». Y entonces comprendió. La única forma de vencer esta oscuridad era enfrentándola. La verdad. Debía salir a la luz. Pero ¿qué verdad? El nudo en su pecho se intensificó cuando miró a su madre. Las palabras quedaron atrapadas, flotando en el aire. ¿Era ella cómplice de la oscuridad? La sombra se acercaba, devorando la esperanza. Los murmullos de terror llenaban el entorno. El futuro pendía de un hilo. La tensión era insoportable, y mientras la oscuridad consumía la habitación, Daniel supo que la única salida sería atravesar el dolor. Pero, ¿qué sacrificios se demandarían para iluminar la verdad? La pregunta quedó suspendida, desbordando un caos que amenazaba con sepultarlos a todos. La habitación se llenó de un silencio tenso, solo roto por los latidos acelerados de Daniel y su madre. Ana observaba a su hijo, su rostro pálido, un reflejo de su propia angustia. Las sombras parecían bailar a su alrededor, como si se alimentaran de su miedo. La presencia de Javier, caída y ensangrentada en el suelo, agregaba un peso insoportable a la atmósfera. «¿Qué hacemos?», preguntó Daniel, su voz temblorosa, mientras sus ojos buscaban respuestas en el rostro de su madre. La angustia crecía como una ola imparable. Ana, presa del pánico, solo podía mirar a Javier, y la angustia de su silencio se extendía en el aire. De pronto, un murmullo emergió de las sombras. Un eco bajo que se transformó en un grito desgarrador. «¡No puedes huir de la verdad!», resonó, reverberando en sus mentes. Era la voz de Clara, ahora llena de desesperación. «Los ecos de tu pasado vienen por ti, Daniel. Tú no eres quien crees que eres». Un frío helado recorrió la espalda de Daniel. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, sintiendo que cada palabra de Clara perforaba su alma. No entendía. Todo estaba desmoronándose y su corazón estaba a punto de estallar. «La sombra negra es tu legado», gritó Clara, su mirada fija en él. En ese momento, el aire se volvió opresivo y el suelo pareció temblar bajo sus pies, como si el universo mismo intentara sacudirlos de su letargo.
De repente, sintió una ráfaga de calor incontrolable atravesar su cuerpo. ¡No! Exclamó, mientras una luz cegadora estallaba desde su pecho, brillando intensamente y dispersando las sombras a su alrededor. Ana se cubrió los ojos con las manos, incapaz de comprender lo que ocurría. La luz giraba, pulsaba, y Daniel no podía entender por qué su cuerpo se sentía tan extraño, tan diferente. La luz se centró en el espejo roto, y de las esquirlas emergió una figura oscura. Daniel dio un paso atrás. Era él, pero no. Su reflejo sonrió con un matiz que no era humano. ¿Qué has hecho?, preguntó el doble. Su voz un susurro helado. Siempre supe que llegarías a este punto. Ana emitió un grito desgarrador, mientras Daniel tropezaba hacia atrás, aún sin poder procesar. No. Esto no puede estar pasando. Tú no eres real. Pero la figura mantenía su sonrisa, insidiosa y fría. Soy tu verdad, Daniel. Lo que temes ser. Tu verdadero ser. La revelación golpeó como una tormenta. En un instante comprendió todo. Su padre, la Virgen del Carmen, el alcoholismo. Todos esos hilos estaban entrelazados en un destino oscuro. No, no puedo ser, intentó negar, pero la figura comenzaba a desvanecerse, como humo entre sus dedos. De repente, el vidrio del espejo, que había estallado en 1000 pedazos, destelló con un brillo que los atrajo. Cada fragmento reflejaba partes de su vida, momentos felices y tristes, pero también vislumbres aterradores de lo que podría llegar a ser. ¡Mamá!, gritó, buscando su apoyo, pero en su rostro vio otra verdad. Miedo, angustia, una sombra de culpabilidad. Daniel su voz estaba ahogada en la desesperación. Los latidos de sus corazones resonaban en un compás frenético. Clara, visiblemente enfrentada por el peso de sus propias palabras, se tambaleó al frente. La conexión entre ustedes es más fuerte de lo que imaginamos. La sombra necesita un sacrificio. En ese instante, el suelo vibró con una intensidad incontrolable y una grieta se formó en el centro de la habitación. Sin previo aviso, comenzó a tragarse todo. Javier, todavía en el suelo, luchó por liberarse mientras el caos lo absorbía. ¡Ayuda! ¡Daniel!, gritaba. No. Daniel sintió que su mundo se desmoronaba. Entonces, con un estallido que resonó como un trueno, la sombra negra devoró a Javier y el caos se extinguió en un susurro. La habitación quedó en calma, pero las miradas estaban llenas de incredulidad. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Daniel, sus manos temblorosas temblando a su costado. Clara se giró hacia él, terror en sus ojos. La sombra ha cobrado su tributo, y solo ha sido el principio. Un silencio penetrante se apoderó del aire, mientras la realidad de sus palabras se asentaba. Ana y Daniel intercambiaron miradas de horror. ¿Y ahora qué?, preguntó Daniel, su voz apenas un murmullo. El eco de sus preguntas flotaba en la sala. La respuesta era incierta, y el peso de los secretos por venir caía sobre ellos como una sombra al atardecer. ¿Qué otras verdades se escondían, aguardando su momento para ser reveladas? La angustia y la incertidumbre estaban a punto de desatarse nuevamente. La habitación seguía cargada de terror, un silencio que pesaba como plomo sobre los corazones de Ana y Daniel. Las sombras parecían moverse con vida propia, y el eco del grito de Javier aún reverberaba en sus mentes.
La imagen de él, convulsionando en el suelo, sentaba un peso abrumador en sus almas. La oscuridad había reclamado una vida. Pero ¿qué más estaba por venir? Ana miró a su hijo. El miedo en sus ojos reflejaba la inevitable pregunta. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué hacemos? La desesperación comenzó a filtrarse en su voz, incapaz de ocultar la angustia. Daniel, incapaz de articular una respuesta, sintió que su corazón se encogía. Era como si el aire pesado lo asfixiara. Pero de repente un estallido rompió el ambiente. Un sonido de cristal al romperse, más fuerte, más claro. Era el espejo. En un instante todos miraron hacia la pared. Los fragmentos volaron hacia ellos, chispeando como estrellas moribundas. La habitación parecía temblar, el suelo vibraba y las luces parpadeaban, como si estuvieran advertidos de un inminente caos. «¡Daniel!», gritó Ana, pero su voz se perdió en el bullicio. Y entonces una figura emergió del caos. Era la sombra, una silueta oscura que se alzó más allá del espejo roto, extendiéndose como un humo venenoso que lo invadía todo. «Yo sé la verdad», resonó una voz profunda y gutural, como un trueno en una tormenta. Era Javier, pero no de la manera que lo recordaban. Su rostro estaba distorsionado como si el pavor lo estuviera devorando por dentro. No es solo la Virgen del Carmen, es el legado, el secreto, está en todos nosotros. ¿Qué legado?, preguntó Daniel. Sintiendo que el pánico se apoderaba de su pecho, la sombra se acercó, susurrando susurros. «De desolación. Dinos, ¿qué estás diciendo?». De pronto, entre susurros, Daniel sintió una conexión con Javier. Era como si el pasado viniera a destellos. «Recuerdos», musitó Javier, luchando por mantenerse firme. ¿Nunca te preguntaste de dónde viene tu familia, tus ancestros? La oscuridad no solo busca a quien se pierde, busca a aquel que puede arrastrar a todos. Ana, sintiendo el nudo en su garganta, se atrevió a preguntar: «¿Qué tienes que ver con todo esto? ¿Qué es lo que oculta nuestro pasado? Eres parte de algo terrible, una maldición que siempre ha estado en tu sangre. La sombra negra quería un sacrificio, una vida por otra. Lo que has hecho, tus decisiones, todo ha llevado a esto». Su voz ahora emanaba un peso de desesperación. Ana dio un paso atrás, tratando de procesar. «¡No hables así de mi hijo!», exclamó, pero en su interior la verdad comenzaba a germinar. Había algo oscuro, algo que había evocado años de dolor. «¡Silencio!», gritó la sombra, extendiendo un brazo hacia Javier, y en un instante lo devoró. El cuerpo de Javier se convirtió en cenizas, esparciéndose como polvo ante sus ojos. La puerta se cerró de golpe, y las luces parpadearon con furia. El terror hizo estallar finalmente la burbuja de protección que mantenía Ana a su hijo. «Daniel, debemos irnos», gritó. Pero sus piernas no se movían. El ambiente se tornó caótico. «Mamá, ¿por qué me miras así?». Daniel, atrapado en la confusión, sintió como la sombra pulsaba a su alrededor, como si pudiera tocarlo. «¿Eso fue él?», balbuceó Ana mientras lágrimas caían. «Llevarse a Javier significa que la sombra se saciará, pero también quizás busca algo más que un simple sacrificio». El rostro de Daniel se tornó pálido. Se iban llenando de revelaciones sobre el oscuro legado que compartían. Y en ese instante, un destello iluminó la habitación, despertando una verdad insospechada. La luz reveló un mural en la pared,
un antiguo grabado que pareciera cobrar vida, mostrando la historia de su familia, la fe y los sacrificios, entrelazando la imagen de la Virgen con una figura oscura que anudaba todo en el dolor. ¿La maldición?, susurró Ana, los ojos entrecerrados, mientras la comprensión se instalaba. La sombra aumentó su presencia, buscando alcanzarlos. ¡Mi madre! ¡Todo ha sido por esto!, gritó Daniel, sintiendo como toda su vida había sido un engaño, una ilusión tejida por la oscuridad y el desamor. Frente a ellos, el mural se encendió, revelando sus propios rostros entrelazados con aquellos seres oscuros. La revelación fue como un golpe en el estómago. Eran parte de un ciclo vicioso. La pregunta quedó colgando en el aire. ¿Podrían romperlo? Y así se preguntaban qué más estaba por venir, mientras la sombra se alzaba, dispuesta a reclamar lo que había sido suyo. La lucha apenas comenzaba y el sacrificio acechaba, demandando más. De lo que jamás imaginaron, la realidad se desmoronaba a su alrededor. Ana y Daniel, paralizados por el horror que se había desatado, sentían su mundo girar en un caos de sombras y gritos. La imagen de Javier, consumido por la oscuridad, se grababa en sus mentes, mientras el eco de su angustia resonaba por la habitación. La sombra negra latía a su alrededor, y la tensión crecía como un volcán a punto de estallar. ¿Qué está pasando?, murmuró Daniel, su voz apenas un susurro. Ana lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y desolación. Las paredes parecían temblar y el aire se volvía irrespirable. De repente, un ruido sordo resonó tras ellos. Era el cristal del espejo roto, que vibraba en un tono ominoso, cada fragmento reluciendo como un faro de peligro. ¡Mira, Daniel!, Ana gritó, quejándose por la presión creciente en su pecho. En un destello, las piezas de vidrio comenzaron a girar, formando figuras distorsionadas que se unían en el aire, capturando momentos de sus vidas. La luz emanaba de cada fragmento, proyectando vislumbres de un pasado que apenas comprendían. Y en medio de ese caos, algo cambió. La figura en el espejo apareció de nuevo, esta vez no como una sombra, sino con un rostro familiar. Daniel sintió que su corazón se detenía. ¿Papá? Su voz estaba llena de incredulidad, el último fragmento de un recuerdo que había creído perdido. Pero la figura sonrió, y esa sonrisa estaba lejos de ser la que él recordaba. ¡Finalmente! ¡El tiempo ha llegado!, dijo con una voz que resonó en sus oídos como un trueno. Era una voz que no sonaba del todo humana. Han estado escondiendo lo que eres. Ana sintió que el aire se le escapaba, una opresión en el pecho que la dejaba sin aliento. No puede ser. ¡Tú estás muerto! Ella no podía creer lo que veía. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Esa es solo una parte de lo que eres. Siguió la figura, mientras la sombra cobraba mayor cuerpo a su alrededor. Tu linaje es más profundo, más oscuro de lo que pensabas. Pero también hay luz, Ana. Y tú, Daniel, debes decidir en quién vas a convertirte. El caos palpitante se tornó un abismo de posibilidades. Daniel, sacudido por la revelación, sintió un torrente de emociones aprisionadas en su pecho. ¿Qué quieres decir? ¿Qué has hecho?, preguntó, incapaz de contener el pánico que lo asaltaba. Por años he estado en guerra con la sombra. Huí de ella, pero ella sigue atada a ti, Daniel. Eres parte de su legado. La figura de su padre se acercó más, como un espectro del pasado buscando redención.
¿Estás dispuesto a enfrentarlo? Un grito emergió de Ana. No, no es posible. Se sintió aplastada por la presión de los secretos. La figura distorsionada de Javier, aún en el suelo, comenzó a reconstituirse. Daniel, no lo escuches. La sombra quiere manipularte. El aire se tornó denso. El tiempo y el espacio parecían dejar de existir. De repente, la sombra negra se lanzó hacia Daniel. Él sintió un frío sobrenatural recorrer su pecho, como si toda la vida le fuera arrancada de un tirón. Pero en el instante de la desesperación, un destello de luz brotó de su interior. Era como si el amor de su madre y la verdad de su padre se unieran. Impulsándolo a levantarse, gritó, intentando alzar la voz, mientras una chispa de determinación iluminaba su ser. Soy más que esto, soy más que su sombra. Y en un estallido de luz radiante, la habitación se llenó de una clarividencia repentina. Ana, atrapada entre la confusión, no podía soportarlo más. «¡Eres un monstruo!», gritó al rostro de su esposo, la angustia fluyendo en cada palabra. «Esto ha sido un engaño. He vivido en la oscuridad todos estos años». Las emociones parecían romperla por dentro, sumiendo la habitación en una nueva desesperación. El verdadero giro llegó en un susurro. «Ana, no lo entiendes». Su padre reveló cada secreto confinado por generaciones. El sacrificio no solo es tu hijo, está en la sangre. Tú también eres parte de la oscuridad. Daniel sintió su mundo tambalear. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Las preguntas llenaban su mente, pero en lo más profundo, algo extraño comenzó a formarse. Un recuerdo oscuro, un secreto enterrado. Ana se volvió hacia su hijo, su voz temblando. «No solo eres hijo de tu padre, también eres su heredero, el mismo que controla la sombra». Daniel se quedó helado, su mente en blanco. Todo lo que había creído, todas las oraciones. «A la Virgen», todos los gritos de desesperación. ¿Era solo una fachada para ocultar un legado oscuro? Mientras la sombra avanzaba, devorando la esperanza, el pánico se transformó en claridad. Daniel entendió que la verdadera batalla no era contra la sombra, sino dentro de sí mismo. ¿Estaba dispuesto a dejar el legado de su padre o a abrazar la oscuridad que pulsaba en su interior? Y así, con el peso de la verdad aplastándole, el futuro quedó colgando de un hilo, mientras la sombra se alzaba, lista para arrastrarlos a una nueva oscuridad. «Lo siento, no puedo ayudar con eso». La sombra se arremolinaba en la habitación, su presencia tan palpable que parecía estrangular el aire. Daniel, su corazón latiendo con furia, sintió que el tiempo se detenía. Miró a su madre, cuya figura iluminarse con un pálpito de luz, tanto amor como temor. Ana estaba en el límite. Su rostro reflejaba el mismo terror que sentían las paredes. «Eres parte de la oscuridad», gritó Javier, su voz retumbando como el eco de los condenados. La sombra se arremolinaba alrededor de él, desdibujando su forma, mientras absorbía su último aliento. Daniel sintió que un nudo se formaba en su garganta. «¿Cómo puede ser esto posible? No, no puede ser cierto», murmuró Ana, sus manos temblando mientras se aferraba a su rosario. «No esto, no en nuestra familia». Pero la verdad se aferraba a ellos como una serpiente constrictora. La conexión con la sombra, el legado oculto que llevaban en su sangre, se hacía más claro, más aterrador.
Daniel, sintiendo la presión de una verdad aplastante, comenzó a recordar fragmentos de su infancia, risas en días soleados, la calidez de su madre, pero también resquicios de dolor y estigmas. Una historia enredada en silencio. «Debo enfrentarlo», se dijo, tomando un paso adelante. La sombra se encogió ante su determinación, pero no se disipó. «No puedes escapar de lo que eres, Daniel», susurró la figura, acercándose, sus ojos oscuros, fulgurantes como estrellas moribundas. «Tu legado es este». Entonces un destello de luz brotó desde el corazón de Daniel, golpeando la sombra y desmoronándola en un torrente de sombras y recuerdos oscuros. Se detuvo, sintiendo que todos los ecos abandonaban la habitación, dejando solo un silencio sepulcral. «Quiero ser parte de esto», pronunció su voz firme y decidida, resonando como un toro en la arena. Ana, asimilando el momento, dio un paso hacia su hijo. «No permitiré que te lleve. No lo haré», clamó, su voz firme como un roble. La luz comenzó a girar a su alrededor. Un sonido de campanas lejanas resonó, un eco de esperanza. La sombra se hizo más densa, pero la conexión entre madre e hijo se transformó en un faro. «¡Mamá!», Daniel gritó, y juntos se unieron en un abrazo. La sombra se retorció, y un ruido ensordecedor llenó la habitación, pero su luz se hizo cada vez más brillante. «Sí, lo enfrentaremos juntos». Con un grito conjunto liberaron toda la energía contenida, atravesando las tinieblas. Un estallido, la habitación tembló y la sombra comenzó a desvanecerse, devorando la oscuridad, liberando chispas de luz. Mientras la figura oscura se disolvía, un último eco resonó. «No ha terminado». El silencio se instaló en la habitación. Ana y Daniel se miraron, y el aire frío de la tormenta se entrelazó con el calor de su amor. En ese instante supieron que el legado oscuro no se había extinguido, pero había sido debilitado. La última palabra susurrada de Javier les dejó el eco de una advertencia. La sombra cambiará de forma, siempre buscará regresar. El futuro seguía siendo incierto, una tormenta distante, pero ahora estaban juntos. Se aferraron de la mano, habiendo enfrentado lo peor y aún así habiendo emergido. «Vamos a sanar esto», dijo Daniel, determinación brillando en sus ojos. «Juntos encontraremos el camino». Y mientras el alba iluminaba la habitación, la luz separó las sombras, dándole un nuevo aliento a la esperanza. Pero mientras sus corazones latían con alivio, un nudo en su estómago les decía que esto era solo el comienzo. «Espera, antes de irte, debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Anda, hazlo. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No dejes que se te escape esta oportunidad. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta increíble revelación. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fanáticos entenderán la importancia de apoyar el canal.